Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Acá estamos en Entre Ríos y como ven estamos llegando a la isla artificial, que como les dije en el episodio anterior la había perdido por los problemas que tuve con mi computador. Pero vean, así quedó la nueva isla, que la cambié, sigue la misma filosofía, pero le hice algunas modificaciones. Ahora es más grande en diámetro. Pero bueno, vamos bien. Por lo menos me gustó. Repliqué. Lo único es este tobogán gigante. Que todavía no he visto otra forma. Me dicen que desvíe, pero los ferries, los cruceros, pero no quiero desviarlos. Ahora vamos a seguir con la expansión. Ahora vamos a tener la ciudad. Vamos a expandirla hacia este lado. Porque ya ahora viene el momento del crecimiento de población. Así que ya tenemos 176.000 habitantes. Ya quiero meterle chola para ir creciéndola un poco más. Y lo que voy a estar haciendo acá, no crean que esto son unas cosas de desvío, sino que voy a estar haciendo como una mega rotonda acá. No estoy últimamente así muy fan de hacer intersecciones muy complicadas, sino que por lo menos estas hasta los momentos me han funcionado bastante bien, son sencillas. Y bueno, considero que quedaría bien hacerla un poco de esta forma. Que más que todo es hacer como una especie de rotonda gigante. No es una rotonda, bueno, es casi rotonda, una rotonda alargada. Pero la idea es que tenga opciones para devolverse por estos lados sin tener que estar haciendo intersecciones muy grandes. Voy a estar teniendo una entrada por acá, que sería como la principal. Vamos a unir esta otra acá también. Pero como no quiero tampoco hacer puentes ni nada acá, justamente esta sección como que estaba hecha perfectamente para hacer lo que pienso hacer. Y es que voy a tener otra parte de desvío por acá. Vamos a unir esta zona aquí. Uy, ¿qué le pasó al auto? Dios, la mega vuelta. Y lo que sí es, vamos a arrimar esto para que me quede un poquito más prolijo. Bueno, acá vean que justamente está este medio puente por acá. Entonces, qué buena idea sería hacer una bajada por acá. Acá hacemos una bajada por acá y conecto con este. Entonces ya con esto tendríamos la opción de devolvernos haciendo una bajada por acá. Justamente aprovechando de que está esta parte elevada. Ahí y listo. Y ahí tenemos entonces el acceso para devolvernos. Que por cierto no tenía un acceso para devolvernos. Así que cayó bien. Y tendríamos la entrada hacia acá. Lo que sí no tengo es una entrada. Si están de este lado y quieren pasar al otro, no tengo. Ahora que lo estaba pensando. Pero bueno, que vengan por el otro lado y den la vuelta. Ya después iré haciendo otras conexiones. Bueno, vamos entonces a hacer el layout de esta sección, que este es lo que vamos a estar manejándonos en este episodio. Vamos a tener esta entrada de doble vía, que vamos a conectarla con esta aquí y esta del otro lado. No soy tampoco tan experto haciendo layout. Más que todo lo que voy haciendo es ir guiándome con lo que sería el contorno de la zona. Esta parte lo que me gusta es que como está el río, hay bastante contornos. Así que ahí vamos a tener bastante movilidad a la hora de hacer todas estas carreteras. Acá sí voy a hacer una rotonda, que creo que tenía tiempo así. Esta sí es una rotonda 100% circular. Vamos a hacer aquí una pequeña, bueno, ni tan pequeña, una gran rotonda que va a estar justamente abarcando toda esta zona. Vamos a quitar esto aquí y vamos a hacer las conexiones justamente hasta más o menos como por acá. Entonces tendría esta rotonda por allí que va a estar unida con esta. Aquí vamos a hacer una entrada que no la voy a hacer tampoco de una sola vía como está en la parte de Green Cities, sino que va a ser también de así de doble separada. Vamos a hacer otra por acá y esta más o menos como a esta altura, hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer una de este lado, acá. Vamos a ver cómo queda este invento, porque tampoco es como les digo, no es que soy experto haciendo este layout. Pero bueno, ahí lo intentamos.
Y este va a llegar hasta más o menos como por acá. Y así. Ese sería el camino obvio, no va a quedar así de esta forma. Así que vámonos primero a borrar estos pedacitos acá. Para poder hacer entonces las curvaturas correctas, correspondientes. Hacemos entonces para acá, este para este lado y este así. Entonces, digamos que llevaría un poco la forma de cómo viene el contorno. Este hacemos acá y acá. Y ahí tendríamos ya esta otra entrada. Vamos a conectarla entonces con este. No sé, díganme en los comentarios si a ustedes les encanta hacer layout, si les encanta los sencillos, si son de cuadrículas, si son a lo loco. Los estaré leyendo en los comentarios. Voy a hacer más o menos también este camino hasta acá. Y este hasta acá. Y ahora sí, con curvaturas, llego hasta esta zona. Ahí está. Ese va a ser más o menos como las calles principales de este nuevo sector. Vamos a ver qué cantidad de habitantes van a estar entrando acá. Ahora, vamos a hacer conexiones acá. Esta también, una conexión acá. Y otra conexión acá con esta. Porque estas conexiones van a ser de un solo sentido. Y de ida y vuelta. Así que vamos a irlos colocando. Este puede ser, creo que por acá. Aprovechando que este es más o menos chico. Y después acomodo aquella parte allá. Vámonos entonces a hacer todo el contorno. Que no lo voy a hacer del todo completo. Por ejemplo, acá voy a dejar este espaciecito acá. Que capaz ponga un parquecito o algo. Todavía no sé si colocar muros que dividan el río. No sé, todavía como dudando eso. Pero puede ser que después le ponga algún muro o algo. Quedan bien también cuando uno le pone los muros. O a menos que lo dejemos un poquito. Uy, ¿qué pasó ahí? O a menos que lo dejemos un poquito así más natural. De todas maneras, eso iremos viendo a medida que vayamos avanzando. Acá, esto se lo llevo hasta este punto. Y conecto con este. Vamos a subir un poquito para acá. Bajar este y subimos este hacia acá. Ahí está. Sí voy a seguir el contorno un poco más hacia arriba. Lo que me gusta de esta parte es que vieron que hay como una especie de montañita. No sé todavía qué voy a hacer en esa montañita. Hay una parte de una parte de las partes del río que estaría bueno como para hacer un parque natural. Pero bueno, ya eso lo voy viendo más adelante. No tan cerca del aeropuerto. Ay, bueno, ya sé que esta parte tengo que hacer casitas chicas. Porque está el coso de... ¿Cómo que se llama? Ya se me olvidó el de aviación. Esta partecita para acá que les digo, que puede ser como estilo parque, que una de esas dos zonas. Quedaría bien. Lo bueno es que el coso de la aviación, los aviones despegan de una forma y aterrizan en el sentido contrario. No es como el aeropuerto, que entran por la parte de arriba y salen por la de abajo, sino que acá aterrizan en el mismo sentido, así que por lo menos allí está bien. Pondría casitas chiquitas, pero bueno. Bien, vamos entonces a ir colocando esta zona, que esta la dejo un poco más chica porque capaz voy a estar colocando comercios. Y acá vamos a poner esta parte así, hasta acá. Que por cierto, ahí quedó como raro. Sí, me parece que no, como que no quedara del todo. A ver. Bueno, vamos a poner esta zona acá, este pedazo acá. Que el del otro lado igual, un poquito más grande. Esta sí lo estoy haciendo un poquito más variado. Ahí está acá. Y allí, sí, vieron que quedó como medio extraño. Pero era porque había colocado, tenía un pedazo ya colocado. Vamos a quitarlo. Para que ahora sí, si lo hacemos de esta forma, ahora sí me queda mucho más prolijo. Ahí. Perfecto, ahora sí. Ya decía, me daba toque ver eso ahí. Este pedacito va aquí. Y conecto con esta. Ese espacio lo voy a dejar así grande, que no sé qué puede hacer ahí, pero capaz alguna otra cosita de ese lado. Vamos a bajar una bajadita acá. Vamos a hacerle un pelín hacia este lado. Y después de allí sigo el contorno. Acá, vamos a ponerlo hasta el final y hasta el final. Perfecto, ahí va. Ahí va queriendo. Esto es medio extraño, pero bueno, ya después que uno coloca la ciudad,
que después comencemos a hacer todas las casas y a urbanizar, va a quedar bastante bien porque no va a ser del todo cuadriculado, se va a ver, creo que se vería bastante orgánico de esta forma. No sé qué dicen ustedes, lo estaré leyendo en los comentarios. Y vamos a hacer una entrega por acá. Ok, así que con esto hacemos todo este sector. Capaz más adelante haga otra entrada hacia abajo. No sé si... Dependiendo, vamos a ver dependiendo de qué tanto avancemos. Vean que ya falta también unos cuantos este mes y el mes que viene y parte del otro para que llegue Cities 2. Así que esta temporada tengo que terminarla antes que acabe, antes que salga el Cities 2. De todas maneras, por ahí spoiler, tengo una miniserie también planificada. Así que también se va a venir otra cosita más antes de que termine Cities. Y por otro orden de ideas, también les comento que reactivé mi canal secundario. Si quieren pasarse, está en la descripción. Y este canal secundario por ahora, es más de todo de otros tipos de juegos. Pero lo tenía ahí abandonado. Una vez lo puse, tenía un jueguito de Fortnite. Un capítulo de Fortnite que había hecho, pero no le paré mucha bolilla. Así que ahora lo voy a estar rehabilitando de vuelta. Pero por ahora, más que todo, para hablar un poco sobre Starfield, que es el juego de mundo abierto que está por salir el mes que viene. Así que bueno, los que estén interesados también pueden pasarse y apoyar por allí. No crean que voy a dejar de seguir jugando Cities, así que seguimos con Cities, no se preocupen. Ok, así entonces voy haciendo todo este layout un poco asimétrico, como para darle un poco más de variedad a toda esta zona. Esta parte sí la voy a dejar hasta acá, no voy a seguir expandiendo aquella zona porque no es la que vamos a terminar por ahora. Lo que sí estoy enfocado es en esta sección. Vamos a terminar, puedo hacer este pedacito acá. Vamos a ponerlo un poquito más como desde acá. Y hacemos la curvatura hacia este lado para justamente darle forma acá. Vean que queda como la montañita. Entonces esas montañitas las quiero mantener. Quizás, capaz, dependiendo de cómo vaya el flujo de todo, se construya algo por ahí arriba. O si no, se deje como para que quede en verdor. Entonces, eso sí lo iremos viendo poco a poco. Ok, esta zona, como les dije, la voy a dejar. Veré que voy a colocar allí. Ya tengo entonces lista el layout de la parte de arriba. Vamos entonces a terminar este pedacito de layout de la parte de abajo, para ya tener definido y comenzar con el trazado ya de la actualización de las carreteras. Porque sí tengo pensado utilizar mucho vías de un solo sentido. También quiero que tengan árboles, entonces ya van a ver cómo pienso. Espero que quede bien y espero que el flujo del tráfico también me funcione bien con esto. Pero bueno, la idea es que tengamos justamente vías de acceso. Voy a colocar acá el peaje, porque saben que yo tengo peajes colocados en cada una de las entradas. Pero entonces, imagínense, colocar un peaje por acá, un peaje por allá, obvio, me genera mucho más dinero porque tengo peajes por todos lados. Pero, no sé, después dije, mejor hago un solo peaje acá de este lado y listo. Igual dejo los que ya están por los otros lados. Esta es la ciudad de los peajes, pero por lo menos esta acá que justamente me abarque las personas que van a entrar hacia esta zona. Bien, vámonos entonces con las carreteras que vamos a estar utilizando en esta parte. Primero, creo que voy a estar colocándola de esta, así. Vamos a actualizar todos estos. ¿Qué son esos motitos? Las motitos esas todas extrañas. Ok, acá sí van a ser entonces de una sola vía, en un solo sentido. Estas son de 3 carriles. Bueno, me imagino que va a haber bastante afluencia de autos, así que ya estoy como preparándolo para en tal caso evitar después congestiones. Y toda esta nueva zona también va a estar justamente en este sentido. Estas carreteras lo que tienen en particular es que no tienen para estacionarse, así que están prácticamente destinadas solamente a la circulación y no para que las personas se puedan estar estacionando. Ya después eso lo estaré viendo con estacionamientos adicionales y
justamente esas vías en un solo sentido, creo que las voy a estar dejando así todas, este, sin estacionamientos. Más que todo porque las que voy a estar utilizando de un solo sentido, que tienen dos canales, las quiero colocar con árboles para que le dé un toque un poquito más de verdor allí. Vamos entonces a hacer la parte de la rotonda para ya ir terminando de integrar toda esta sección. Ahora, esto sí lo voy a poner un poquito de doble vía nada más. Este sí lo dejo así de 4. Vamos a ver qué tal se va el flujo del tráfico acá en esta rotonda. Tenía tiempo que no hacía rotondas así. Y vamos a utilizar el Move It para que no me quede tan pegada ahí esa sección. Bueno, ahí tenemos la rotonda. Ahora, a ver, vamos a actualizar este. Este sí va a ser así grande, pero de una sola sección, no separado. Y vamos a ponerlos así con bastantes árboles centrales. Hasta acá, este también por acá, llegando hasta esta zona. Entonces acá lo que vamos a estar haciendo es, como les dije, va a ser de una sola vía, pero como ven, estos son los que tienen árboles. Así, por lo menos el layout queda como un poquito no tanto concreto. Así que por lo menos esta sería la idea. Y creo que al final creo que me quedó justo exacto para que siga la vía por este lado, siguiendo el mismo recorrido. Ya ahora acomodo acá ahí perfecto. Este vendría hacia abajo, este hacia arriba y este hacia abajo. Sí, me quedó casi que justo. Bueno, buenísimo. Acá hacemos y todo esto también hasta abajo. Como les dije, no es que todas las vías van a quedar del mismo sentido. Voy a estar colocando algunas partes que sí van a tener para estacionamiento. Las calles que tengan estacionamientos, pero por lo menos estas zonas así sí las voy a estar dejando de esta forma. Estas sí estarían en esta vía, esta hacia acá, y estas sí las vamos a poner así doble y con estacionamientos, toda esta sección. Así que por lo menos esta parte quedaría así, de esta forma. Ahora vamos a terminarla también de este lado, que seguimos con las vías que tengan árboles, toda esta sección. Esto es lo único fastidioso, que a veces cuando uno los va colocando no van quedando del todo bien. Pero bueno, ya sabemos que depende del sentido en que uno coloque las carreteras de pavimento, de grava esas, es que se comenzarían a ir ajustando. Ok, este sí le voy a poner doble acá. Y toda esta sección también va a quedar doble. Así que bueno, aquí esta me quedó pegadito. Vamos a acomodarlo acá y borramos el nodo. Listín. Bueno, ahora esta parte esta sí no la voy a poner de un solo sentido. La voy a dejar doble, pero con matitas. Capaz más adelante, después que cuando ya tenga todo el layout completo de esta zona, es que defina si le hago en un solo sentido o la dejo como estaba. Pero sí, vamos a tener así como que el mismo estilo de algunas zonas con vegetación y otras sin vegetación. Así que bueno, por lo menos ya por lo menos acá toda esta sección estaría terminada. Acá esta también y esta también. Acá sí sigo la parte del layout como lo tenía en el anterior. Vamos a ponerlo acá. Lo único es que ahí sí me quedaron las calles paralelas en un mismo sentido. Ya después iré viendo cómo lo voy ajustando, pero la idea era que quedaran en sentidos contrarios. Pero bueno, vamos a ver cómo nos queda esto cuando ya tengamos los edificios y tengamos todo lo que vamos a estar colocando en todo este sector. Ya por lo menos la meta es esa, terminar de completar, y ahí quedó. Vean cómo quedó este pequeño layout. Bueno, creo que quedó bien. Vamos a acomodar, como para ir finalizando este episodio, vamos a acomodar esta rotonda acá. Vamos a acomodarla bien con sus calles correctas. Vamos a ponerla esta de 4 para que haya bastante flujo, porque bueno, esta es una de las arterias principales. Vamos a utilizar el Node Controller. Bueno, esta vamos a ponerla así más chica, como para jerarquía de carriles. Ahí. Y ponerlos así de pavimento, para que no se vea así de grava. Este también. Y este también. Acá.
Ya con este estaríamos listos. Vamos a hacerle con el Node Controller estas entradas para que queden más ajustadas. Acá esta también, y esta, y esta. Ya con eso estaríamos listos esta zona. Y vamos a decorarla. Vamos a, como para finalizar este episodio, vamos a decorarla. Vamos a ver cómo me queda esta decoración. Vamos a ponerla un poquito más chico. Y está así. Vieron que a veces cuando uno va llegando a alguna ciudad que tiene así como una parte de jardines, una entrada bonita. Bueno, vamos a ponerle una entrada bonita a esta sección. Vámonos con toda esta partecita. Vean que a medida que vayamos colocando se va poniendo bien verde toda esta zona. Y acá todo esto. Lo que se me ocurre es hacer círculos. Así que va a ser sencillo, pero creo que va a quedar bonito. Vamos a ver qué tal queda. Vamos a ponerlo hasta acá. Así, perfecto. Y vámonos con los círculos. Vamos a agarrarlos de color. ¿Esto cómo quedarían? A ver. No. Vamos a ponerlos así de estos. Ahí. Vámonos con este también. Y así varios de colores. Acá. Y esta herramienta es buenísima porque por lo menos te permite hacer los diseños. Y ahora como para complementarlo vamos a agarrarlo así de estos. No, pero este no, de este. De este. Ahí. Así hacemos como círculos más chicos en verde. Y miren, queda bastante bien, me gusta. Acá vamos a también hacer algunos. Acá vamos a también poner otros. Y vean, queda bastante bueno el diseño. Vamos a completarlo en este lado también. Todo este sector. Como para completar la entrada. Me gusta el diseño. No había puesto así intercalado. Creo que queda bien. Allí, y vamos a poner de estos unos circulitos. Ahí, acá y acá. Y listo. ¿Qué tal, chicos? Díganme en los comentarios qué tal les parece este layout de esta nueva zona. Y bueno, ya creo que sin más nada que agregar, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.